Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia, el servicio hoy. A la escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Levítico capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17. Levítico 1, verso 1 hasta 17. Leamos juntos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Abra nuestros corazones para que podamos oír y sentir tu presencia aquí con nosotros. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La escritura de hoy es el libro del Levítico. Ese es el tercer libro de la Biblia y fue escrito por Moisés justo después de que salieron de Egipto y comenzaron su viaje en el desierto.
Ahora, ¿de qué trata este libro? Veremos que Levítico contiene instrucciones sobre cómo hacer sacrificios y dar ofrendas a Dios. Ahora, ¿para qué lo escribió? El propósito y el objetivo del Levítico es muy claro porque lo podemos ver desde el comienzo del libro. Leamos el primer verso del primer capítulo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. ¿Desde dónde habla Dios a Moisés? O mejor dicho, ¿desde dónde habla Dios al pueblo de Israel a través de Moisés? Habla desde el tabernáculo de reunión. Y Dios hablaba desde allí, porque este era el lugar donde quería Dios reunirse con su pueblo. Y la palabra hebrea para tabernáculo significa morada o residencia. Eso es porque el tabernáculo era la morada de Dios, de Jehová. Pero ya sabemos que Dios no vivía allí realmente, tal como nosotros vivimos en una casa. Eso es porque Dios no puede ser contenido en un edificio o un lugar. El tabernáculo de reunión, entonces, era simbólico que representaba la presencia de Dios con Israel. Entonces, yo creo que una de las razones por lo que el tabernáculo fue construido era para mostrarles lo mucho que quería estar con ellos para siempre. Ahora, pero había un problema. ¿Qué era eso? ¿Cómo puede un pecador reunirse con Dios que es santo? ¿Cómo puede un pecador ser salvo y vivir con el santo Dios en el cielo para siempre? Ese libro nos ofrece la respuesta a estas preguntas. Dicho todo eso, el objetivo del Levítico es muy claro. Es enseñar a los israelitas y los que se están leyendo este libro, como nosotros, qué hacer con los pecados para que podamos reunirnos con el santo Dios y vivir con Él en el cielo. ¿Cómo lo podemos hacer? Te digo, hay solamente una manera de hacerlo. Leamos el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Una traducción literal será: hombre, cuando te acercas, ofrezca ofrenda a Jehová. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar cerca de Dios y en su presencia? Es ofrecer ofrenda a Jehová. Y me parece interesante que la frase alguno de entre vosotros fue traducida de sola una palabra. Y esa palabra es Adán en hebreo o hombre en español. Es porque todos los hombres, todos los humanos son descendientes de Adán. Lo que eso significa es que si alguno de nosotros quiere reunirse con Dios y vivir en su presencia, necesita ofrecer ofrenda a Jehová. No hay excepción, porque como humanos somos todos pecadores. Y como pecadores necesitamos dar ofrenda a Jehová para estar con Él y en su presencia. Ahora, en Levítico vemos que habían 5 tipos de ofrendas. El holocausto, y ofrenda del grano, y ofrenda de paz, y ofrenda por el pecado, y ofrenda expiatoria. En los primeros 7 capítulos de este libro vemos las descripciones de estas ofrendas. Luego, en los capítulos finales,
desde el capítulo 23 hasta el capítulo 25, veremos las 7 fiestas o celebraciones judías, que son las ocasiones en que esas ofrendas fueron ofrecidas a Dios. Ahora, sin ser demasiado técnico, la ofrenda del grano y la ofrenda de paz eran ofrendas de acción de gracias. Eso era una forma de decirle a Dios, gracias Señor. Y las otras 3 ofrendas, el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria, estos eran por nuestros pecados. Así que eso era nuestra manera de decirle a Dios, Dios, lo siento, perdóname. Y el tipo más común de ofrenda que vemos en el Antiguo Testamento, creo que lo vemos cerca de 400 veces, es el holocausto. Y eso es lo que vamos a echar un vistazo hoy. Ahora, el animal que ofrecían en holocausto no podía ser un cualquier animal y ofrecerlo de la manera que querían, sino tenían que hacerlo exactamente de la manera que Dios quería. Te digo, Dios es muy particular. Déjeme mostrarte lo que te quiero decir. Ellos no podían ofrecer lo que querían a Dios, sino tenía que ser un becerro o un cordero, una cabra o un ave. Depende de sus finanzas. Si eran ricos, tenían que ofrecerle un becerro. Clase media, un cordero o una cabra. Si eran pobres, un ave de la casa, como una tórtola. Si realmente no tenían nada, entonces una paloma de la calle. Y tenían que prepararlo de una manera particular. Hoy vamos a ver la ofrenda del becerro como un ejemplo. La ofrenda, para ser aceptado, tenía que ser, ¿qué? El verso 3, macho sin defecto. No podía ser un animal enfermo, un animal con problemas y de mala calidad. Tenía que estar en perfectas condiciones. Ahora el verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Tenían que poner sus manos sobre la cabeza de la ofrenda. ¿Cuál fue la razón? Eso lo hicieron para transferir sus pecados al animal que era inocente. De esta manera, el animal será aceptado en su lugar para expiación. Eso es, para cubrir sus pecados. Ahora el verso 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tenían que matar al becerro. Es porque la pena del pecado es la muerte. Entonces los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos tomaron la sangre y la derramaron alrededor del altar. Y luego tenían que desollar al animal y cortarlo en pedazos. Y los intestinos y las piernas, ellos debían lavarlos con agua. Es porque puede haber residuos de comida en los intestinos y las piernas estaban sucias. Y finalmente, quemar todo eso en el altar, y eso lo vemos en el verso 9. Además de eso, el altar donde ofrecía el sacrificio tenía que ser hecho en forma de cuadrado, de 2 metros y 30 centímetros cada lado, y fabricado en madera de acacia y cubierto con bronce. Tenía que ser así. Ninguna otra manera no era aceptada.
Y de hecho, de este orden, si se han olvidado de algo, tenían que empezar de nuevo. Ahora ves lo que te digo, que Dios es muy particular. Y por último, el verso 9 nos dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Que eso era un olor grato para Dios. Y vemos la misma expresión en los versos 13 y 17. Y también esta expresión lo vemos 14 veces más en otras partes del libro. Eso es decir, que esa expresión es algo importante en Levítico y debemos entenderlo muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es un olor grato para Dios? ¿Que a Dios le gusta el olor de la carne cocida? ¿Como a alguno de nosotros nos gusta el olor de la barbacoa? Tal vez, pero probablemente no. Te digo eso porque si lo único que le importaba a Dios es el olor, no importaría la calidad de la ofrenda y cómo es la ofrenda preparada. Así que eso no debe ser. Entonces, ¿qué es el olor grato para Dios? La palabra hebrea para grato también significa aceptable. Así que nos está diciendo que esto era aceptable a Dios. Ahora, ¿qué es lo que es aceptable a Dios para que podamos estar reunidos con Él? ¿Cómo es que pecadores como nosotros podríamos ser salvos y vivir con Él en su presencia, el Santo Dios, en el cielo? ¿Cómo lo podemos hacer? Echemos un vistazo a la Escritura de hoy una vez más. En el verso 3 vemos que la ofrenda tenía que ser ¿qué? Macho sin defecto. Eso se refiere ¿a quién? A Jesucristo, que es el Hijo de Dios y sin ningún pecado. Y el acto de poner las manos sobre la cabeza de la ofrenda en el verso 4 representa que nuestros pecados han sido transferidos a Cristo. Y ahora nuestros pecados están cubiertos y somos perdonados. Y luego desollaron al animal, como le quitaron a Jesús sus vestiduras y lo dejaron desnudo. Y la sangre de la ofrenda que fue derramada en el altar, eso prefigura cómo Jesús iba a derramar su sangre en la cruz. Y el fuego del altar representa la ira y el juicio de Dios, que tomó Cristo sobre sí mismo en nuestro lugar. Así que todo eso significaba que el único sacrificio que era aceptable a Dios era la muerte de su Hijo Jesucristo. Él es el perfecto sacrificio. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Hebreos 10, 8 a 12. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Como podemos ver aquí, Jesús es la única ofrenda que era aceptable a Dios. Y el único olor
o la aroma que era grato al Señor era el sacrificio de Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que los sacrificios y las ofrendas prefiguran cómo Jesús iba a venir a morir como un cordero para salvarnos de nuestros pecados, para que podamos estar reunidos con Dios y vivir con Él en el cielo para siempre. Ahora, encontrar y traer la ofrenda no era fácil ni barato. Y también el proceso de preparación era muy complicado y les llevó mucho tiempo. Tenían que hacer todo ellos mismos. Ellos tenían que encontrar y traer una ofrenda sin defecto para ofrecerlo ellos mismos. No podían enviar a otro, como sus siervos o un amigo. Y tenían que poner sus manos en la ofrenda y matarlo ellos mismos. Y desollarlo y cortarlo en pedazos. Y lavar sus intestinos y limpiar sus piernas. Aparte de poner el fuego sobre el altar y acomodar las piezas sobre el fuego, todo lo demás tenían que hacerlo ellos mismos. Entonces, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué no hacerlo más fácil? ¿Por qué hacerle hacer muchos sacrificios? Yo creo que lo hizo Dios para que recuerden el peso de sus pecados, para que no tomen el pecado a la ligera, sino que vean cómo grave y seria eran sus pecados, y no darlo por sentado el sacrificio de Jesucristo, lo que ha hecho para perdonarnos de nuestros pecados y salvarnos. Hoy espero que podamos recordarnos la gravedad de nuestros pecados y recibir el sacrificio de Cristo en la cruz y la salvación que Dios ofrece en fe y con acción de gracias. ¿Cómo se llama todo eso? Es la adoración. Y nuestra adoración es agradable a Dios, un olor grato para Dios. Aquí tengo una pregunta para ti. ¿Por qué viniste al servicio hoy? Nos reunimos aquí cada domingo. Sí, pero ¿para qué? Es para recordarnos de nuestros pecados, que nosotros matamos a Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y también para que recordemos que realmente no hay ninguna otra manera para ser salvos y estar reunidos con Dios. Que solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Porque solo Cristo es el sacrificio perfecto que es aceptable a Dios. Así que no vengan con las manos vacías. Recuerda que la adoración no es un entretenimiento para ti, sino es un acto de sacrificio a Dios. Así que da lo mejor de ti. Rinda tu corazón en arrepentimiento y venga con un corazón de agradecimiento, listo para adorar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, dispuesto a hacer sacrificios. Eso es aroma grato a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros y por darnos tus palabras esta mañana. Hemos venido aquí
para recordar nuestros pecados y para arrepentirnos de nuestras malas acciones, y también a proclamar lo que has hecho para perdonarnos y salvarnos en la cruz, para que podamos entrar en tu presencia y vivir contigo para siempre. Así que llene nuestros corazones con acción de gracias. Te damos toda la gloria y alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Quebrando por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. La cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Aleluya, aleluya, recordaré tu promesa. Sí, Señor. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar tu gracia, me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, 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 tu pacto no olvidaré. Sí, Señor, nunca olvidaré tu amor, Señor. Gracias, Señor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo
sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu, una vez más. Siempre has sido bueno, Dios, sí, Señor. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé, recuérdame que aún hay más. Aleluya. 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 Tu pacto no olvidaré. Gracias, Señor. Nunca te olvidaré, Señor. Sí, Señor. Oh, Jesús Cristo. Señor, en ese momento te damos todas las gracias. Te cantamos esa canción con todos nuestros corazones, proclamando juntos que somos vivos en ti por lo que hiciste en la cruz, por la vida que viviste y la muerte para perdonarnos de nuestros pecados. Así que te damos toda la gracia en este momento. Te alabamos con todos nuestros corazones y proclamamos que tú eres Señor, el Jehová, que nos salvaste con tu poder y con tu amor. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Gracias, tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo. Adiós.